Muy bien, continuando con el avance de la clase, es muy importante poder identificar que toda oración compuesta cuenta con complementos que necesariamente debemos de saber manejar, pero sobre todo que tenemos que saber utilizar de acuerdo a lo que necesitemos en nuestras oraciones. En este sentido, hay una serie de diapositivas que nos van a ayudar bastante. Los complementos en una oración sirven precisamente para lo que indica su nombre, para poder complementar y de alguna forma darle mayor cuerpo a la oración, pudiendo brindar elementos que refuercen lo que estamos diciendo. Tenemos complementos de tres tipos: el directo, el indirecto y el circunstancial. En primer lugar, vamos a referirnos al complemento directo. Es la persona, animal o cosa sobre la que recae la acción del verbo. Por lo general, el complemento directo sigue al verbo y no lleva una preposición. En caso de llevar una preposición, esta va a ser a. Un complemento directo no necesariamente concuerda con el verbo en número y persona. Esto quiere decir que podría ser utilizado de forma indistinta, ya sea en plural, en singular, o tal vez incluso variando un poquito en algún término, siempre y cuando este no altere el sentido de la oración. Para identificar un complemento directo, podemos preguntar o preguntarnos al leer una oración, preguntar al verbo, reitero, qué, o si no, a quién, como en el ejemplo presente. El otro día fui al hospital a ver a quién, era mi pregunta, y la respuesta está en la oración, a ver a Adrián. Como vemos, el complemento directo está yendo de manera junta y cerquita al verbo en infinitivo. En segundo lugar, podemos sustituir el complemento directo por los pronombres lo o los y la o las, dependiendo el género y el número. En el ejemplo anterior vamos a mantener nuestra oración. El otro día fui al hospital a ver a Adrián. Reemplazándolo por el pronombre lo, como habíamos mencionado, tengo la siguiente oración. El otro día fui al hospital a verlo. Omito el nombre propio, Adrián, y directamente me remito a sustituirlo por el pronombre lo. También podemos identificar el complemento directo cuando lo sustituimos por eso o esas, como en la presente oración. Voy al cine a ver un documental. Utilizando el término eso, vemos cómo cambia la oración y dice lo siguiente: voy al cine a ver eso. Como vemos, hay palabras que pueden sustituir a mi complemento directo en algunos casos. El complemento indirecto va a ser la persona, animal o cosa que recibe de forma indirecta el beneficio o el daño o perjuicio de una acción. A veces va acompañado de las preposiciones a y para. Ejemplo, compró comida para Rosa. Como vemos, de forma indirecta, Rosa se está beneficiando de la comida que alguien compró. No se especifica quién. En esta oración podría haber dicho: Juan compró comida para Rosa. Una vez más, vemos que se cumple la condición que señalábamos anteriormente. El beneficio o el daño de la acción recae de forma indirecta, en este caso en una persona, también podría ser en un animal o sobre una cosa. Para identificar el complemento indirecto, podríamos hacerlo preguntando al verbo a quién o para quién. Vale decir, de alguna forma, preguntarnos a quién beneficia la acción o quién está saliendo perjudicado por la acción. También es importante señalar que el complemento indirecto puede sustituirse por le o les, independientemente de si el complemento indirecto sea femenino o masculino. Acá tengo un ejemplo
una oración en la que digo, escribí una nota al profesor. Nos realizamos la pregunta que decíamos anteriormente. ¿A quién o para quién? ¿A quién escribí la nota? Al profesor. Sustituyéndola por le, vemos que la oración queda de la siguiente forma. Le escribí una nota. Una forma un poco distinta, pero en significado y en esencia dicen lo mismo. En el ejemplo de abajo pasa lo mismo. Pidió disculpas a su hermana. Sustituyéndolo por le, lo que tengo como resultado es le pidió disculpas. Vemos que muchas veces ayuda a simplificar lo que queremos decir, ser más concretos, pero también más claros. Finalmente, cuento con el complemento circunstancial. El complemento circunstancial va a ser una ayudita, llamémoslo así, que utilizo de acuerdo a la situación y de acuerdo a lo que me pueda referir. Generalmente como complementos voy a utilizar adverbios. En el primer caso tengo complementos circunstanciales de modo, en los que se pregunta el verbo cómo. Por ejemplo, María corrió rápidamente. Si analizo esa oración, podría preguntarme, ¿cómo corrió María? Y en modo, encuentro que rápidamente me está describiendo cómo es que ha corrido, la velocidad que ha tomado al correr. También cuento con complementos circunstanciales de lugar. En este caso, se pregunta el verbo ¿dónde? Retomando la oración primera, podríamos tener lo siguiente. María corrió rápidamente en la cancha de atletismo. Ahí estoy complementando aún más mi oración con un complemento del lugar. De igual forma, me sirve o podría utilizar un complemento de tiempo cuando pregunto al verbo ¿cuándo? En este caso, puedo valerme de preposiciones que respalden o que afiancen mi idea. Podré decir ayer, mañana, hoy, en unos días, la próxima semana, diversos complementos que me sirvan para marcar un tiempo determinado en mi oración. También cuento con complementos circunstanciales de compañía, donde se pregunta el verbo ¿con quién? Por ejemplo, supongamos que tengo la oración iré al cine con Carla. Bueno, recurriendo a esta pregunta, me preguntaré, valga la redundancia, ¿con quién iré al cine? Y mi respuesta está implícita en la oración. Iré al cine con Carla. Complemento circunstancial de causa me va a permitir identificar un porqué en mi oración. Y así como puedo identificar un porqué, con el complemento circunstancial de finalidad, pregunto al verbo ¿para qué? Existe gran cantidad de complementos circunstanciales que me ayudan también a especificar, por ejemplo, el caso de instrumentos, cantidades o materiales. Para identificar un complemento circunstancial de instrumento, preguntaré al verbo ¿con qué? Ejemplo, a ver, se me ocurre. Pinté la pared con el spray en aerosol que tenía en casa. Estoy hablando de pintar una pared, pero me preguntaré ahí, ¿con qué pinté la pared? Ah, bueno, ahí cobra sentido y podré decir que pinté la pared con el aerosol que tenía en casa. En cuanto a complemento circunstancial de cantidad, podré usar adverbios o adjetivos que me refieran cuánto, mucho, poco, demasiado, bastante, excesivo. Hay gran cantidad de opciones que puedo utilizar en este caso de oraciones. También cuento con los complementos circunstanciales de material. En este caso se pregunta el verbo, ¿con qué está hecho? Generalmente esta clase de preguntas se responden cuando hablamos de instrumentos, cosas o tal vez productos de los cuales estamos hablando en una oración. Para finalizar, tenemos complementos circunstanciales de afirmación y de negación.
cuando encontremos partículas, le llamamos en este caso, en la oración, ya sea afirmativa o negativa. Creo que es bastante clara y bastante obvia la referencia en este caso, ya que al hablar de partículas afirmativas, estaremos hablando de oraciones que incluya un sí, positivo, afirmativo, es decir, todo lo que pueda darnos una noción de aceptación, y en el caso de la negación, todo lo contrario. Oraciones donde el rechazo sea evidente. Es muy probable que sean oraciones donde hable de no, nunca, jamás, es decir, unas negaciones rotundas. Bien, en este sentido, en el material de avance va a estar también contenido un pequeño listado de ejemplos donde se puede observar que las oraciones que tienen complementos, ya sean directos, indirectos o circunstanciales, permiten dar mayor claridad a nuestras oraciones, permiten también expresar una idea compuesta con mayor detalle, pero sobre todo nos ayudan a utilizar el lenguaje de una forma constructiva, y además permitirán que nuestras expresiones y que, reiterando un poquito la idea, los complementos nos ayudan precisamente a eso, a dar mayor detalle y dar mayor cuerpo a nuestras ideas, y de esta forma también poder ser mucho más claros. No todos los complementos van a encontrarse en una misma oración, pero absolutamente todos pueden ser manejados de diferente forma, aplicando el complemento que mejor se adapte a lo que quiero expresar. Bien, con esta pequeña prolongación del tema, eh, vamos conociendo un poco más de las estructuras gramaticales que realmente son muy importantes al momento de ver todo lo que involucra lenguaje, gramática y por sobre todo los principios básicos de una buena redacción. Espero sea un material de gran utilidad para ustedes, y reiterando una vez más, en el documento de avance que va a estar disponible en la plataforma, vamos a contar con oraciones, modelo y ejemplos que puedan orientarnos y disipar algunas dudas para ver cómo se forman este tipo de oraciones. Muchas gracias por su atención. Hasta otro momento.